Contexto psicológico. Antonio Miranda ya está con nosotros para hablar del perfil de Andrés Manuel López Obrador, el perfil psicológico del presidente electo, que ya pues a partir del sábado va a ser el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Toño, como cada miércoles, un gusto saludarte. Cada martes. Ya nos adelantamos un día. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenos días a nuestro amable auditorio. Perfil psicológico después de 6 meses y ver qué se puede ratificar y rectificar. Lo aclaramos muchas veces porque luego se levantan estas pasiones que generan la polaridad, ¿no? ¿Qué tipo de pasiones se levantan? Pues de que está bien, está mal, todo está maravilloso, todo está mal. Pero vamos a hablar del perfil psicológico y a indagar un poquito cuál es, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva psicológica, qué ha pasado después de estos 6 meses y ya siendo elegido presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Se hablaba mucho de esta situación de la esperanza, del cambio. Mucha gente votó por él, de hecho es una votación donde tiene un poder casi absoluto y nos habla de que hubo muchísima aprobación a su candidatura. Y aparte de la aprobación, hubo mucha gente que, según las estadísticas y las encuestas, dicen que esa gente que estaba todavía indecisa los últimos meses, pues se decantó por él en lugar de Mitt o Anaya, ¿no? Aquí pudiéramos decir que entra y se fortalece aquella teoría del paternalismo y de la estructura de la familia mexicana como base de todas las situaciones sociales o casi todas las situaciones sociales en las que vivimos. Se tiene la esperanza de que una persona venga a cambiar el destino de un país y que esta persona iba a reformar, a cambiar, a castigar y a hacer varias de las cosas que se prometieron en campaña. Nos presentan un líder fuerte, una personalidad dominante, una personalidad no vacilante y una personalidad con deseos aparentes de poner en orden las cosas. A partir de la elección tenemos a alguien un poquito más o mucho titubeante. Tenemos una persona que consulta a la gente, pero no la consulta de una manera, dicen los encuestadores, adecuada. Finalmente se hace su voluntad y tiene un equipo de campaña, un equipo de trabajo que un día dice una cosa y mañana dice otra. Esto nos revela, psicológicamente hablando, no es un contexto político, psicológicamente hablando es esta dinámica del papá viejito, del papá autoritario, del papá que te dice, te doy la libertad de elegir, pero finalmente yo soy el que necesita o el que sabe qué es lo mejor para ti. Y eso se habla mucho del paternalismo, es decir, es una manera violenta de ejercer el poder, ¿sí? ¿Cómo sería un poder congruente? Pues un poder con consecuencia, con congruencia, con castigo a las personas que requieren ese castigo, porque hay una ley, hay un respeto, y no pensar que la decisión que uno tiene es la mejor decisión que se tiene para el pueblo. Tomar en cuenta al pueblo para después decir que el pueblo es el que decide cuando yo soy el que decido, nos habla un poco de esta violencia por debajo del agua que tenemos en muchas familias mexicanas. Hijo, yo te quiero mucho y te apoyo. Estudia la carrera que quieras. Papá, quiero ser contador. Hijo, yo te apoyo, te quiero mucho, pero contadores hay muchos. Papá, quiero ser doctor. Hijo, te quiero, te apoyo, pero doctores hay muchos. O sea, yo sé qué es lo mejor para ti y lo que no se protege o lo que no se cuida es la independencia del individuo. Ahí vamos a la otra parte, que nosotros como sociedad tenemos la idea como electores de que una persona, pasaron ya en el año 2000, donde Vicente Fox gana la presidencia, esa idea de que va a venir un Salvador, que va a venir un Mesías y que nosotros no tenemos la más mínima capacidad de hacer algo por nuestro propio destino como ciudadanos. Ahora, ¿cómo se explica, en primer lugar, tomando en consideración
todo este retrato psicológico que diste de Andrés Manuel López Obrador y que coincide con lo que pues, la mayoría está viendo, ¿cómo se explica el hecho de que haya decisiones que supuestamente toman otros que son allegados a López Obrador, pero que al ver la repercusión que tiene, la repercusión negativa, dice yo no fui? Y me explico. Por un lado está lo de eliminar las comisiones bancarias, que lo propuso un senador de Morena, ¿sí? Monreal. Ricardo Monreal. Y a la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, Morena se deslinda y el gobierno federal también. Dice, no, es que no fue propuesta nuestra. Es propuesta de el senador Monreal, ni siquiera de la fracción de Morena. Y luego viene también esta otra propuesta del PT de que las Afores ya no sean administradas por instituciones privadas, sino que vuelvan a financiar proyectos de gobierno. Esto trae otra drástica caída de la bolsa el día de ayer. Y luego vienen ya la reversa, ¿verdad? El revire. No es que no fuimos nosotros, fue el PT el que lo hizo. Ante este control que tiene el presidente, ¿es posible que tomaran decisiones por ellos mismos y que no las supiera el presidente electo, o lanzó el pial, tiró la hebra para jalar el hilo y, como se dice popularmente, vamos a medirle el agua a los camotes y si resulta, le entramos, y si no resulta, pues le echamos la culpa al otro? Sí, hijo, es bien interesante esto porque trae dos lecturas desde el aspecto psicológico. Una es que hay inocencia y no hay control sobre la gente que se tiene, y que hay muchas personas que están entrando al gobierno y esos deseos de poder pues, le dan ganas de elegir y decir, y a lo mejor soltar algo de manera como Félix Salgado Macedonio, algo como imprudente. Sí. La otra parte es la que es sumamente peligrosa, que no deja de ser violento porque te habla de que no tienes control sobre tu equipo en esta dichosa independencia que tienen los funcionarios, pero que a final de cuentas tiene que ser congruente a lo que se manda desde la dirección o desde la presidencia en este caso. La otra, que es sumamente maquiavélica, que la otra opción es tiro la piedra para ver cómo están las cosas y luego me arrepiento. Si esto está estructurado de esta forma, a mí me parecería que no, porque luego de repente hay ciertas declaraciones que sí como que patinan o que no tienen mucha estructura de plano. El tema es, si es maquiavélico, estamos ante un gobierno que nos va a vender la idea de que todo está maravilloso, que se va a resolver, pero que al final de cuentas todo lo van a organizar de forma que sea un gobierno unilateral y que ellos vayan a decidir todo. La cuestión ahorita que hablaban ustedes de los superdelegados que se les ha llamado, es muy padre la propuesta, es muy buena porque hay un control, pero ¿quién controla al controlador? O sea, y si estamos en una estructura autoritaria de la sociedad mexicana, pues estaríamos hablando de que estamos en manos de una persona que pueda tener una buena voluntad, o que incluso yo me pongo a pensar en las labores de un superdelegado, pues tiene que saber de todo y tiene que decidir. Sí. Entonces es otra vez el papá, que el hijo puede saber de muchas cosas, pero el papá, como es el papá es el que decide. Entonces entramos en una dinámica donde se respeta el poder, se impone el poder, pero no se respeta la individualidad. Aquí es donde yo creo, y sí se ve psicológicamente hablando, de que Andrés Manuel sí respeta las individualidades, pero sí me parece que hay gente que no está preparada para gobernar. O sea, las declaraciones de Félix Salgado Macedonio a lo mejor tienen mucha experiencia, pero me parecen sumamente imprudentes y no abonan, ¿no? Luego sale el próximo, no sé si era el secretario de Seguridad, desconozco el puesto de Durazo, y dice, no es así, o sea, se van a respetar los gobiernos. Parece aquella dinámica de Vicente Fox cuando lo que el presidente quiso decir de Rubén Aguilar, esa sería la inocencia, la imprudencia. La otra sería el maquiavelismo, que las dos opciones son bastante malas. Y una de ellas bastante perversa.
muy al estilo Salinas, ¿no? Sí. Que mucha gente dice que está regresando el salinismo, Sí. ¿no? En la cara de, se supone, su peor opositor. Creo yo, sigo pensando, hay un discurso que él da, Andrés Manuel López Obrador, ante las Fuerzas Armadas. Si es o está mintiendo o está hablando de una situación maquiavélica, pues no es tan bueno él para eso. Me parece que sí hay algo todavía, quiero pensar, a lo mejor es mi esperanza, de que sí es una persona más honesta, más humilde y con más capacidad de ceder el poder, ¿no? Claro. Nos queda ya nada más un par de minutos, pero Sí. considero importante aclarar esto. ¿Se podría considerar bipolaridad por parte del presidente electo estos bandazos que da de que vamos a atacar la corrupción con todo y luego habrá amnistía y luego no habrá castigo para los exfuncionarios, nada más los que se corrompan del 1 de diciembre en adelante? O lo que dijo también en función de la reforma educativa, en función del sindicalismo, en función de una serie de promesas que hizo en su momento y que ahora ya está reculando. A mí se me hace que es imprudencia, como lo de Fox en los 15 minutos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y aparte de imprudencia, esta necesidad de cumplir ante la gente que prometió que iba a hacer ciertas cosas. Eso también se me hace grave porque está hablando de lealtad, pero la lealtad tiene que ser comprobada con la realidad, no con el principio de tú y yo vamos a hacer lo que nos comprometimos. Los tiempos cambian y ahí es un ejemplo de madurez. Pero esta lealtad, Toño, bueno, salvo tu mejor opinión, sería ser congruente con lo que prometió, ¿no? Porque muchos mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador por su férreo discurso de combate a la corrupción. Votaron por él porque dijo, voy a regresar al ejército, a los cuarteles, y vamos a acabar con este baño de sangre. Y regresa, y llega, y resulta que siempre no. Sí, a mí por eso se me hace un poquito de imprudencia, de no conocer, pero luego de aferrarse a la idea. Ahí es donde creo que viene la parte muy padre de él, por una parte, y la otra, pues una parte muy autoritaria, nada más que está velada. Es tú y yo sabemos lo mejor que es para el pueblo. Entonces, como ya quedamos en que el aeropuerto ya quedamos que venía el Tren Maya, ustedes no saben lo que necesitan, yo sé lo que necesitan. Dijo el otro día, ¿no? Es que no se han dado un baño de pueblo. Y esa es una expresión de decir, es que yo sé lo que está pasando, tú no sabes lo que está pasando. Sí. Y eso sí es grave porque luego caemos en el autoritarismo. Y es de donde se supone que queremos dejar de estar. Sí, claro. Pero ¿cuánto de lo que dice un presidente es realmente de su iniciativa? Aunque bueno, ya lo hemos estado escuchando decir, cuando le preguntaban, estás traicionando a tus votantes con algunas decisiones, y dijo, no me interesa. Vamos al corte y regresamos para responder a ese cuestionamiento. Pero es importante como cerrar esta participación tuya con esto que te preguntaba, ¿no? ¿Tú le ves una personalidad que le permita al presidente electo ser asesorado, ser conducido, que diga exactamente, que se sujete a un guión, o lo ves que va por la libre y realmente eso es lo que lo ha metido en problemas? Sí, yo siento que va por la libre y que no va por la libre por ser... pues si lo decimos en términos muy coloquiales, sangrón o totalmente autoritario, sino él cree hacer el bien por el otro. El problema es que las formas, sí está convencido de que es la mejor opción para México, y eso es bueno, hablando de una personalidad segura. Y el problema aquí es que como se vuelve tan imprudente, a veces las formas, o en muchas cosas dicen que la política, las formas son importantes. Es muy necesario que él dé esa seguridad y que se vea ese respeto por las instituciones. Cuando se brinca las instituciones, pues es cuando todos sus críticos salen y les dan como la carnita para criticarlo y decir, sabes que este es un ignorante y un incapaz. Cuando a mí me parece, esto es totalmente a título personal y que yo lo veo. Incluso sale una foto donde está Enrique Peña Nieto y él en una reunión. Incluso la posición de él, si la analizan los perfiladores, es una posición honesta hacia el frente, derecha. Me parece a título personal que es el presidente más honesto de los últimos años en México. Andrés Manuel. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Toño. ¿No de qué? Punto de contacto. Así como no, el teléfono es 204-7113.